Hoy vamos a hablar en la entrevista de información, no de información meteorológica, pero sí de las consecuencias que ha tenido estos últimos temporales en la provincia de Huelva, mientras que no haya que lamentar víctimas personales o daños personales, todo va bien. Siempre acontece cualquier tipo de daño material, pero bueno, la lluvia es muy necesaria y bendita lluvia, porque es necesaria para nuestros campos y también para nuestros embalses. Bueno, vamos a conocer cuál es el estado de nuestros embalses, cómo van las infraestructuras hídricas, cómo han ido también esas cosechas de frutos rojos en nuestra provincia, cómo está también la pesca y qué mejor manera que hablar de todo ello que con el delegado territorial de la Junta de Andalucía en Huelva de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un placer. Si le parece a usted, vamos a comenzar hablando del efecto de la lluvia en los campos. Bueno, pues el efecto de la lluvia en los campos está teniendo una serie de consecuencias. La principal y positiva es que la situación de los embalses ha mejorado de forma considerable, como ahora repasaré en cifras, en la provincia de Huelva, en el sistema Tinto Diel Piedra. Por otro lado, es verdad que desde el punto de vista agrícola y ganadero, ahora mismo pasear por el campo es una delicia, en tanto en cuanto el campo está espectacular de verde, con mucha agua, quizás ya más de la que el propio campo puede absorber, y también es cierto que está teniendo unas consecuencias, vamos a decir, ya negativas, en la medida en que por la cantidad de agua hay muchos frutos que se están viendo afectados, la podredumbre, y eso al final en la producción y la comercialización y en los números finales de la campaña se va a ver muy perjudicado. Hace unos días hablaba con algunos agricultores de frutos rojos y me estaban diciendo que habían pasado a la industria para, por un lado, limpiar el fresal y, por otro lado, esperar que el tiempo abriese y esperar nuevas posibilidades de comercialización y de mercado, porque los precios no compensaban lo caro que era la recogida y los rechazos que estaba habiendo. Y, por otro lado, evidentemente, también hay afecciones en los cauces y en algunos caminos agrícolas que están teniendo cierta repercusión. Pero a grandes rasgos no hay que lamentar, por supuesto, daños humanos, quitando ayer que hubo una chica en La Palma del Condado que un muro en la casa se le vino encima y salió un poquito lesionada, pero nada de gravedad por la última información que tengo de anoche a última hora. Y bueno, pues sí, algunas zonas inundadas, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista urbano, con las consecuencias que eso tiene para el desalojo de algunas personas. Pero me quiero quedar con lo positivo, que es que está lloviendo, que era muy necesario. Desde el año 18 estábamos en una situación de descenso continuado de los embalses, y eso creo que hay que ponerlo en valor en la medida en que estamos ahora mismo pues casi en un 70% de nuestra capacidad de embalse. De hecho, siempre que se acercaba a esos meses de verano, en años anteriores, se hablaban de recorte de suministro en muchas localidades, en Huelva, por ejemplo, si no me falla la memoria, en algunas localidades y poblaciones de la sierra. Por eso el agua que llena nuestros embalses siempre bienvenida será. Álvaro, si hablamos ya de embalses, los embalses que hay en la provincia de Huelva, reconoce usted que ha habido un aumento bastante significativo. ¿Cuál es el estado actual de los mismos? Sí, mira, voy a dar un dato que comparativamente hablando nos sirve para analizar la situación, y es que el año pasado por esta fecha teníamos embalsado 486 hectómetros cúbicos. Tenemos en cuenta que la provincia de Huelva en el ámbito Tinto del Piedra tiene una capacidad de embalse, sobre todo en el Andévalo y el Chanza, de 1.138, pues actualmente, un año después, tenemos 774, es decir, a un 68% el total de nuestras instalaciones, teniendo en cuenta que estamos subiendo en los últimos días sobre todo, ya que, como se suele decir, llueve sobre mojado, y eso significa pues que se generan muchísimas correntías porque ya la tierra no absorbe más agua y está llegando muchísimas agua a los embalses. De las 8 infraestructuras tenemos actualmente 6 al 100%, el Piedra, Los Machos, el Corumbel Bajo, Jarrama, Cueva de la Mora y Sotiel Olivarga. La presa del Andévalo, la más grande, que tiene una capacidad de 634, está al 50%, 327, y el Chanza, que tiene una capacidad de 341, tiene 282, es decir, está al 82%. Esto, evidentemente, hace que nos vayamos a cifras, si no recuerdo mal, de cuando yo accedí a la delegación en el año 19, donde teníamos también una cifra muy similar, pero no tenemos que olvidar que desde el año 19 para acá se ha venido produciendo un descenso significativo como consecuencia de la sequía. Venimos de restricciones y, por tanto, no perdamos la perspectiva de la situación que hemos vivido para seguir trabajando y preparar el futuro
y cuando venga la próxima sequía que nos coja todo preparado. Podemos decir que hemos pasado de una situación de escasez severa a moderada y rápidamente de moderada a normalidad, lo cual es una buena noticia para la provincia de Huelva y sus sectores productivos. Y si hablamos de recursos hídricos, de embalses, de agua, siempre escuchamos en los medios de comunicación ese déficit de infraestructuras hídricas que tiene la provincia de Huelva. ¿Qué me tendría usted que decir al respecto? Bueno, pues como se suele decir, los datos muchas veces hablan más que las palabras, ¿no? De la misma forma que te estoy diciendo los datos tan importantes de recogida en los embalses de la cuenca del Tinto Diel Piedra, en la zona más occidental de la provincia, la zona céntrica y oriental, como consecuencia de la falta de infraestructura, fundamentalmente la ya conocida por todos Presa de Alcolea, el Canal de Triguero, Coronada, el del doble del túnel San Silvestre, que aún no ha empezado la obra y que tan importante es para nuestro sistema de explotación. Todas las obras estas de interés general del Estado y por tanto competencia del Gobierno de España, que venimos reclamando en Huelva desde hace años y que están paralizadas. Y esa paralización supone, en primer lugar, que muchísima agua se haya ido al medio y al mar y la hayamos perdido, por decirlo de alguna forma. Por dar un dato, desde el mes de octubre del año pasado hasta el día de ayer, por la cuenca, por el ámbito de Gibraleón, de Lodiel, se han aforado 336 hectómetros cúbicos. Eso es casi un año y medio de todo lo que consumen todos los usuarios de la provincia de Huelva, que se nos ha escapado por no estar hecha la presa de Alcolea. Pero además, al no estar hecha esa infraestructura, que dicho sea de paso, como consecuencia de la cantidad de agua que ha caído, una de las ataguías la ha sobrepasado el agua, y eso ha significado o puede significar pues aguas abajo, mucha agua que transcurre por el medio en dirección a la población tanto de Gibraleón como de Huelva, con las consecuencias que puede tener para la población. Pongo encima de la mesa el que ayer, como todo el mundo sabe, fundamentalmente en algunas zonas de Huelva y en algunas zonas de Gibraleón, pues hubo una serie de personas que hubo que desalojar como consecuencia de la gran cantidad de agua que estaba cayendo, los desembalses de las distintas infraestructuras y la crecida de la marea. Eso anoche significó en muchos municipios, tengo que decir que hay un gabinete permanente a nivel andaluz, constituido por los representantes de las distintas secciones de agua a nivel de la Junta de Andalucía, conjuntamente también con Protección Civil y Presidencia, que se encarga de todo en el ámbito andaluz y de la misma forma en el ámbito de Huelva. La delegación de fomento, primero la delegación de gobierno, la delegación de fomento, delegación de medio ambiente por la importancia de los agentes de medio ambiente en el territorio y la delegación de agricultura y agua. Ese equipo, conjuntamente con Protección Civil y con todos los profesionales de esas distintas delegaciones territoriales y el dispositivo del 112, pues hemos visto y en contacto con todos los alcaldes de zonas, vamos a decir, con riesgo o zonas inundables o cerca de cauces o de ríos, que a lo largo de la noche se han producido, como en cualquier imagen de los medios de comunicación se puede apreciar, ciertas inundaciones, ¿no? Esta reflexión también nos tiene que servir para reclamar esas infraestructuras que están pendientes por parte del Estado por recoger ese agua y por garantizar la seguridad aguas abajo de esas poblaciones que se pueden ver afectadas, y al mismo tiempo para recordar a la ciudadanía que el agua tiene memoria y que en las zonas inundables donde, por circunstancias las que sean, se construyen infraestructuras o viviendas, al final el agua, X años después, 20, 30, 50 o 100 o 500, vuelve a su sitio, a pasar por donde ha pasado históricamente y acaba inundando y afectando a esas infraestructuras que igual pues no estaban o no deberían de estar en esa zona inundable. Todo esto yo creo que es bueno que lo pongamos encima de la mesa para que aprendamos de lo que vivimos para en el futuro intentar mejorar y corregir las situaciones. Además, esas infraestructuras que están pendientes, como usted comenta, de cara a ese embalse de agua, de cara a prevenir futuras sequías, restricciones, cortes de suministros y un largo etcétera, también es muy importante para la agricultura. Huelva es una provincia también de agricultura, donde la agricultura no solo son los frutos rojos, sino también hay, por ejemplo, cereales, trigo, pipa, olivares, vides y un largo etcétera. ¿Qué supondría tener esas infraestructuras hídricas de cara a la agricultura en la provincia de Huelva? Pues supone futuro o estancamiento,
Futuro porque Huelva es una provincia donde el agua juega un papel fundamental y vertebrador de los distintos sectores y de las distintas comarcas, en la medida en que de la misma forma que la agricultura, actualmente tenemos unas 50.000 hectáreas en regadío, pero de acuerdo con la planificación hidrológica, esta provincia aspira a llegar hasta 90.000 en un futuro. Eso es crecimiento y es desarrollo y es posibilidad de empleo. Y por otro lado también, como todo el mundo sabe y hemos escuchado a lo largo de los últimos meses, se da una oportunidad histórica para Huelva para convertirse en la referencia del hidrógeno verde en España y en Europa, ¿no? Eso, sumado a las posibilidades también que tiene la minería, la industria, el turismo en general, que son sectores que requieren del agua para llevar adelante sus procesos productivos, pone de manifiesto que esta provincia con el agua tendrá un futuro muy esperanzador. Sin el agua estaremos estancados. De hecho, por eso hacía antes referencia a que no nos olvidemos de dónde venimos, porque estábamos en restricciones del 25%. 25% para la agricultura, 5% para la industria y 5% para la población. Hace unos meses, hace un mes y medio, estábamos hablando de, en función de que lloviera, como gracias a Dios ha ocurrido, pues ahora mismo estamos en una situación de normalidad, pero si no hubiese llovido, pues en los próximos meses hubiésemos tenido que aplicar, al menos mantener y si no, incluso subir las restricciones. Esto no lo podemos olvidar, porque si lo olvidamos es que le estamos fallando a la población y a aquellos sectores que necesitan de este recurso. Y evidentemente le estamos fallando a las nuevas generaciones, a nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para dejarle una Huelva con más oportunidades. Así que en ese sentido yo reclamo que no nos olvidemos de dónde venimos, que preparemos el futuro, que la planificación hidrológica aprobada por todos los usuarios y por todas las administraciones se cumpla progresivamente para que Huelva crezca y cumpla con sus expectativas de crecimiento y se desarrollen esas infraestructuras que a todos nos permitan mirar el futuro de Huelva con ilusión y con perspectiva de desarrollo, crecimiento, empleo y oportunidades para todos. Una palabra muy importante que usted ha destacado, empleo, empleabilidad. Del empleo subsisten muchas familias, subsisten familias que pueden permitir que sus hijos puedan estudiar aquellas carreras que necesitan, llegar al final del mes, pagar una hipoteca. En definitiva, lo que es vivir y todo lo que redunde en empleo, pues bienvenido será. Y si hay algo que restringe o pueda frenar esa empleabilidad en Huelva, pues habrá que darle un tirón de oreja a que le corresponda. Se trata de cumplir con las obligaciones que entre todos nos hemos dado, ¿no? Yo creo que la población ahora más que nunca, también por la situación que se está viviendo a nivel mundial, está mirando a las instituciones y a la clase política con el objeto, la esperanza y la ilusión de que estemos todos a la altura. Y en este sentido, pues si cada administración cumple con las competencias, cumple con las leyes aprobadas, cumple también con las, por decirlo de alguna forma, los programas o las promesas electorales que cada uno hemos hecho, pues esta provincia evidentemente tiene mucho futuro. No solo tiene un presente que lo está teniendo brillante, sino mucho futuro, para que también diversifiquemos la economía. Esta provincia brilla y destaca por su agricultura, por su ganadería, por su gastronomía, por su turismo, porque Huelva en sí, simplemente su gente, vivir en esta provincia es vivir en el paraíso. Si a eso le sumamos que le damos oportunidad a los sectores productivos y a las generaciones que vienen de poder quedarse en nuestra tierra, una provincia que también es muy rural y por tanto requiere de esas infraestructuras que son necesarias para que el mundo rural continúe como tal, pues lo único que tenemos que hacer cada uno es hacer nuestros deberes. Y en ese sentido viene reclamando la sociedad onubense, venimos reclamando desde la Junta de Andalucía y en este caso también como representante del Partido Popular, que el Gobierno de España, que el PSOE, que está ahora mismo gobernando en Madrid, mire hacia Huelva y cumpla con las infraestructuras que están pendientes, porque de lo demás ya se encargan los sectores productivos que están arriesgando y poniendo mucho encima de la mesa. Ahora en este momento lo están pasando mal, la agricultura, la pesca también, que están los barcos parados como consecuencia del temporal, y lo único que necesitan es que de la administración se les ayude y se les permita trabajar. Precisamente hemos hablado de agricultura, de agua, me gustaría también preguntarle de pesca, no solo por el sector de la pesca en estos días que no están faenando por el tema del temporal. ¿Goza la pesca, Álvaro, de buena salud en Huelva? Bueno, no está pasando por un momento fácil. Hace unos días estuvo la eurodiputada Carmen Crespo y también hace unos días también estuvimos reunidos parte del equipo de la consejería con el consejero. Y también ha habido reuniones estos días, yo las he tenido particularmente y me consta que otros compañeros de la consejería con el sector, y está pasando por un momento complejo. Un momento complejo porque para salir al mar tiene que haber algo que capturar
Y lo que pedimos desde el ámbito de la Administración andaluza y desde el Partido Popular es que sea todo bajo estudios rigurosos y científicos que pongan encima de la mesa las posibilidades reales que tienen los distintos caladeros. Porque de lo contrario, si un barco sale a faenar y no es rentable la actividad, al final estamos abocados a ir desapareciendo poco a poco la flota o hacer un sector de subsistencia. Y un sector que no es rentable, en estos días el consejero lo está poniendo mucho de manifiesto, la rentabilidad de los distintos sectores productivos, al final no solo corre peligro, sino que además no hay relevo generacional, que es otra circunstancia que se está viviendo también en el sector pesquero. Al no ser atractivo, es muy complicado que esos abuelos, que esos padres convenzan a sus hijos o a la juventud de municipios como Punta Umbría o Isla Cristina o Ayamonte de que continúen con la actividad. Por tanto, en ese sentido, desde la Administración andaluza, lo que estamos reclamando al Gobierno de España y a la Unión Europea es que mire hacia el sector con el conocimiento de las propias circunstancias que afecta al sector para que con medidas rigurosas, con estudios científicos reales y actualizados, podamos abordar el futuro de la pesca con cierta ilusión y garantía para que, igual que Huelva ha destacado siempre el Golfo de Cádiz por ser una potencia en materia pesquera, siga siéndolo. Pero ya te digo que ahora mismo la situación por la que están pasando es compleja, aunque cuenten no solo con el apoyo, sino también con líneas de ayudas muy importantes para cuando tienen dificultad por parte del Gobierno andaluz, del presidente Juanma Moreno y el consejero Ramón Fernández. Estamos hablando de sectores casi muy críticos, o de sectores, quizás, si usted me lo permite, que para eso es delegado, de vulnerables a la sequía, vulnerables al exceso de lluvia, vulnerables, por ejemplo, pues a la competencia desleal de otros países, como usted sabe que acontece en temas de frutos rojos, de pesca, largo, etcétera, de fronteras, la Unión Europea que mira por un lado, otros países por otro lado. Esa vulnerabilidad lo hace ser un sector precisamente pues que está casi siempre en el punto de mira. Sí, mira, cuando de verdad tenemos que analizar o valorar la situación de un sector concreto, lo mejor que se puede hacer es, por decirlo de alguna forma, vivirlo con ellos, ¿no? Cualquier persona que se dedique al mundo del sector pesquero o al mundo de la agricultura o de la ganadería en Huelva, yo te diría que prácticamente no solo los propios trabajadores, sino incluso también los empresarios, no tienen vida. Quienes no conocemos a una persona que se dedica al sector de los frutos rojos y sabe que durante la campaña ya afortunadamente, porque eso significa más empleo, que antes duraban 3, 4, 5 meses y ahora duran casi 11. ¿Quién no conoce a algún agricultor que trabaja prácticamente de lunes a domingo y que tiene que estar atento no solo de día, sino en circunstancias como las de ahora también de noche a las circunstancias que se vivan en su finca, ¿no? Lo mismo te puedo decir de los ganaderos. Basta irse a una explotación ganadera de la provincia de Huelva para ver el trabajo, la dedicación y el esfuerzo, lo entrecomillo, ¿no? Por poner una figura comparativa, lo que supone el estar dedicado de día, de tarde y de noche, de lunes a domingo para cualquier ganadero en nuestra provincia. Pero lo mismo te puedo decir de cualquier persona que se dedica al mundo de la mar, ¿no? Esto lo pongo encima de la mesa para que muchas veces esa mala imagen o en algunas ocasiones esos mensajes que llegan de negativo hacia estos sectores desaparezcan de una vez, los defendamos porque al final son los que están haciendo que en nuestra tierra haya oportunidades y empleo para todos y significan economía, significan que podamos mirar el futuro siendo conscientes de que hay unos sectores productivos que están ahí, que históricamente nos han dado mucho y también mirando hacia el hidrógeno verde, mirando hacia el CEUS y mirando hacia otras oportunidades que en los últimos años se han dado y se seguirán dando de cara al futuro para que esta provincia diversifique su economía y no solo esos sectores productivos crezcan, sino que también en las distintas comarcas pues pueda haber oportunidades para todos, de tal forma que vivir en el Andévalo o vivir en la costa no suponga distintos niveles en lo que se refiere a oportunidades y que todo el mundo sea feliz y tenga, valga la redundancia, esas oportunidades en cada uno de los territorios en los que decida tener su familia o tener su empresa o su empleo. Que haya una igualdad real y no una discriminación geográfica. Gracias, Álvaro Burgos, por haber estado con nosotros. Un placer que usted nos haya acercado a todas estas materias, competencias de su delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Un placer haberle tenido aquí en nuestros estudios. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Pues nosotros les invitamos, les emplazamos a que también nos sigan en el resto de entrevistas que tendremos cada tarde y cada noche aquí en Telenuba, en este huequecito de la programación de Telenuba, en la entrevista a la que siempre intentamos pues acercarnos a esa información que de otra manera quizás no se la podamos contar. Gracias por seguirnos.